Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Aquí nos están viendo a través de este canal y también por medio de las redes sociales. Con nosotros está pues un amigo, probablemente algunos de ustedes que nos ven lo hayan visto en algún encuentro por la web o también por los libros. Con nosotros está el padre José Luis Serra. Bienvenido, padre José. Muchas gracias, padre Fray Javier, ¿cómo estás? Muy bien, el padre José Luis Serra es jesuita, él es de León, Guanajuato, y bueno, pues entre otras cosas lleva una editorial que todos aquí en México y en la región centroamericana conocemos, que es el Buena Prensa, la editorial Buena Prensa, una editorial con pues muchos años, bien situada en México y en Centroamérica, sobre todo con libros litúrgicos y luego también con otros grandes títulos, entre ellos el título del padre José Luis Serra también, que él publicó, es sobre método de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, publicado en México el año 2017. Y también hace 2 años, Encontrar a Dios en todas las cosas, un curso de discernimiento. El padre José Luis pues es egresado de la Universidad Iberoamericana, siempre con sangre jesuita, muy bien. Entró en la compañía el año 78, donde principalmente ha estado acompañando procesos sociales de cooperativas en Tabasco, creo recordar. Sí. Vamos a hablar de esto. Empezamos, si quiere, hablando de esta experiencia del cooperativismo en Tabasco. Este cooperativismo, a ver, yo le digo, ¿no? Porque son cosas bonitas, el trabajo social y el trabajo cooperativo sí se puede dar en México, sí se está dando en Tabasco, en todo lo que usted acompañó y trabajó sigue trabajándose. Bueno, esto fue 76-78, precisamente fruto, digamos, de ese estar con las cooperativas en Tabasco. Fue mi decisión ya última para entrar a la compañía, como que me tocó mucho ese trabajo. Bueno, el cooperativismo ha tenido muchos vaivenes. Es una forma que por lo legal a veces se hace muy compleja. Las mismas cooperativas que se fomentaron en Tabasco en aquella época, pues no se realizaron mucho por lo complejo de lo legal, sobre todo. Y bueno, también a veces el trabajo comunitario no es tan fácil como uno quisiera, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, yo sí creo que ese trabajo fue como germen para otros tipos de solidaridad. Y que bueno, ahorita en concreto, pues con esta situación tan trágica en Tabasco, pues se ve mucha gente, pues yo creo que ya hijos de los cooperativistas de aquellas épocas, se han puesto pues solidarios unos con otros, porque muchos también son víctimas en estas inundaciones. Entonces yo creo que el cooperativismo como tal aquí en México sirvió en su momento ciertamente como grupos de producción, como tiendas de consumo, pero creo que también fue una fuente de formación comunitaria, de trabajo comunitario para los que allí estuvieron, ¿no? Ajá. Las leyes son difíciles y entonces eso perjudicó mucho también. Muy bien. Tras el sueño del cooperativismo vino la Compañía de Jesús y aquí está. El padre José Luis Serra ha dado también ejercicios espirituales de San Ignacio, ignacianos, y también ejercicios de discernimiento. Yo quisiera preguntarle al padre José Luis Serra, en estos momentos en donde pues estamos viviendo situaciones de confinamiento, pandemia, ¿cómo ve usted desde el confinamiento, desde las casas, en familias, qué 3 características puede compartirnos? Sí, bueno, yo creo que la primera y la esencial, pues es no perder la cercanía con Jesús, ¿verdad? El fomentar la oración, el método que sea, ¿verdad? Poder leer el Evangelio, poder en comunidad, como dicen, familia, estarnos llenando pues del Espíritu de Jesús entre nosotros, ¿no? No importa el método, ¿no?
Eso se me hace como primero y esencial, ¿no? No perder de vista al Señor, ¿verdad? Segundo, pues una espiritualidad más integrada, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues el cuidado del cuerpo, el cuidado de los demás, la solidaridad con los más pobres. Y esto significa una espiritualidad que también tome en cuenta lo físico, ¿verdad? Lo físico personal, pero lo físico también del otro. Y bueno, en este momento, ¿qué más podemos decir, no? Y eso también supone el cuidado de nuestra formación. Ahorita la oferta en Internet de cursos, espacios de oración, espacios de ejercicios espirituales, son muy amplios. Bueno, aprovecharlos ahorita que tenemos, ¿no? Y también las lecturas, ¿verdad? Por ejemplo, Buena Prensa tiene muy buenas lecturas para este momento que pueden ser personales o en familia, ¿no? Doy fe de ello. Y finalmente, pues tercero, el contacto, ¿verdad? No físico, porque eso es problemático, pero sí no perder esa relación con los otros, como la que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, ¿no? El diálogo, la escucha, el trabajo, no sentirnos como abrumados por esta situación, sino al contrario, sabernos expresar, ¿no? Eh, la semana pasada tuve una fiesta con mis hermanos vía Zoom, ¿verdad? Y entonces mi sobrina nieta cumplió años, le hicieron su pastelito, cada quien en su casa, y fue muy bonito, pues desde ese tipo de cositas hasta pues acompañamientos espirituales vía internet, por ejemplo, ¿no? Se me hace que son tres cosas importantes en este momento. Padre José Luis, la espiritualidad tiene unos dinamismos propios. Y, por ejemplo, si vemos la espiritualidad católica, no desde la Iglesia, los cambios que ha habido dentro de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, el posconcilio, a la hora de tener qué cambios realmente ha habido en la Iglesia que tenemos que tener en cuenta para una evidencia de la espiritualidad católica. Y esto lo digo de manera personal, porque a usted le habrá tocado vivir el posconcilio, ¿sí? Y del posconcilio hasta este momento me imagino que ha habido unos cambios y unas maneras de concebir a Dios totalmente distintas, diferentes, vamos a decir, no Claro. distintas, Sí, sí, como la sí. vida, ¿no? Porque la espiritualidad es dinamismo. Sí, yo creo que lo primero ha sido eso, profundizar en la fe, ¿no? Una fe menos ritualista, aunque no se olvide el ritual es importante, pero que salga de la fe, que salga de esa profundidad de la persona, ¿no? Y entonces los rituales tienen más sentido, pero, y bueno, viene lo mismo, la oración, etcétera. Y yo creo que en esa profundización de la fe también en la iglesia nos hemos ido encontrando más con el Dios que Jesús nos presenta, ¿no? Y no con pues los falsos dioses que quizás pues por herencia, por miedo, por lo que haya sido, por otras circunstancias, habíamos ido cargando, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Segundo, creo que se ha sido una fe mucho más comunitaria y solidaria, ¿no? Eh, el amor se está viendo en obras. No, la iglesia siempre ha sido muy atenta, sobre todo a los más pobres, ¿no? Pero creo que sí, del Concilio Vaticano para acá ha ido haciéndose una fe que se expresa más en solidaridad. Y estamos, o queremos, pues creo, como iglesia, estar más atentos especialmente a los más pobres, a la infancia, ¿verdad? Y bueno, y especialmente con todo esto que ha pasado, por desgracia, dentro de nuestra iglesia, pues la iglesia creo que ha ido quizás con lentitud, quizás no con la tingencia necesaria, pero ha ido reaccionando cada vez mejor a proteger a la infancia, a la mujer, ¿verdad? Que es tan importante en nuestra iglesia, ¿no? Y pues también creo que es una fe más cultivada, no academicista, sino más cultivada, en el sentido de que todos, laicos, laicas, religiosos, religiosas, vamos conociendo más pues el sentido, por ejemplo, estudios bíblicos, lo que el Jesús histórico, la historia de la iglesia,
pero también cultivada en el sentido de que esa fe no se queda en el puro sentimiento, en lo puro sensitivo, sino que también se elabora mejor, se trabaja mejor, pues, ¿no? Entonces creo que son cosas que han ido cambiando, pues en estos 50 años, ¿verdad? Y espero que siga cambiando para adelante. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Y cómo transmitimos la espiritualidad los católicos desde su punto de vista con todo lo que ha recibido? ¿Seguimos las mismas tradiciones de antes? Es decir, ¿prevalece más la rutina que la creatividad? El Papa Francisco nos habla en Evangelii Gaudium, en el número 33, del famoso siempre se ha hecho así, ¿no? Uh-huh. ¿Permanece ese siempre se ha hecho así o realmente hay ya destellos de creatividad y de una espiritualidad más encarnada en la realidad de hoy? Bueno, yo creo que como todo, también esto es un proceso, ¿no? 50 años han tenido subidas y bajadas y ha habido, yo recuerdo precisamente ahorita que hablábamos al principio de las cooperativas en Tabasco, esas cooperativas nacían de las comunidades eclesiales de base. Los 70s, 80s, las comunidades eclesiales de base fueron pues como un brote, un germen de una espiritualidad mucho más enraizada, mucho más formada, mucho más vivida. Después se viene un bache, ¿verdad? La historia, las situaciones pues intra y extraeclesiales, todo. Y otra vez, yo creo que pues desde los últimos 3 papas, ¿no? Pero especialmente el Papa Benedicto y el Papa Francisco, pues han insistido más en romper, salir de lo tradicional, salir de lo... no porque lo tradicional sea malo, sino saber discernir qué de nuestra historia sigue siendo válido y qué tenemos que cambiar, ¿no? Y creo que eso se nota en el incremento de grupos de oración, en el incremento de diversas formas de ejercicios espirituales, y también creo que, bueno, nuestra fe, cuando es demasiado masiva, puede perder lo esencial. Cuando es más comunitaria, más minoritaria en ese sentido, en el sentido de que haya grupo que acoja, que puede ser mucho más fructífera. Y eso creo que se está dando pues en la iglesia. Insisto, no creo que sea ya el culmen y todavía falta mucho por llegar, pero creo que es un buen proceso que se está dando. Perfecto, vamos un momento con el equipo de Resumen AR. Estamos con el padre José Luis Serra, es sacerdote jesuita, director de Buena Prensa, el editorial de los jesuitas aquí en México y en Centroamérica. Vamos con el equipo de Resumen AR. Ellos tienen las noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR que nos ha traído esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Con nosotros está el padre José Luis Serra, sacerdote jesuita, director de la editorial Buena Prensa, una editorial católica importante para aquí, para México y Centroamérica. El padre José Luis, ya hemos dicho, pues él ha trabajado mucho desde el cooperativismo en Tabasco, pero también últimamente pues ha estado en los centros de espiritualidad. Tiene 2 publicaciones del año 17 y 18, del año 17 una sobre los ejercicios espirituales y del 18 sobre el discernimiento. Están en Buena Prensa, ahí lo pueden adquirir. Padre José Luis, desde los centros de espiritualidad, ¿qué necesidades usted puede ver en el hombre de hoy y qué actividades se pueden hacer desde un centro de espiritualidad ante estas necesidades que tiene el hombre de hoy? Claro. Bueno, primero, pues necesidades, digamos, propiamente espirituales, ¿verdad?
Yo creo que la mujer, el hombre de hoy están... Antes se hablaba que se estaba perdiendo la espiritualidad y hoy vemos ya de 5 años, 10 años para acá como una búsqueda de esos espacios espirituales. Y bueno, desde el punto de vista negativo, esos puntos espirituales pues tienen una gran variedad de ofertas en el mundo de hoy. Eh, Unas no son tan evangélicas, creo yo, otras sin ser explícitamente evangélicas, pero sí tienen valores muy humanos, y las propiamente evangélicas. Entonces, creo que esa es una de las primeras necesidades, mejores formas de oración, una búsqueda constante de acompañamiento espiritual, una búsqueda de expresar la fe más viva, más participativamente, sacramentos sí, más comunitarios, más participados, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esa es primera necesidad, digamos, propiamente espiritual, ¿no? Otra que también es espiritual, pero podríamos decir es la profundidad en el conocimiento y el trabajo humano, el crecimiento humano, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué reacciono o no reacciono ante tal o cual problemática de la vida? ¿Cómo me comunico con los demás? En fin, procesos, también necesidad de acompañamiento psicológico. Pues muchos de nuestros centros, ustedes, nosotros, tenemos esa línea pues de acompañamiento psicológico, ¿no? Y pues también, como decíamos hace rato, una espiritualidad que se refleje en la sociedad, una espiritualidad que no sea intimista, sino que también sea comunitaria, solidaria, ¿no? Una espiritualidad que también nos invite o nos lleve a dar rostros cada vez más humanos, más plenos, más bellos a esta realidad, ¿verdad? Desde los más pobres hasta el cuidado, la casa común, ¿verdad? Como pues es una necesidad, y el Papa Francisco también nos invita con otra mucha gente, ¿verdad? Entonces creo que son cosas. ¿Qué actividades? Pues son varias, de varios estilos, ¿no? Yo creo que a mí algo que me ha impresionado últimamente en los centros de espiritualidad es la formación de laicas y laicos para el acompañamiento espiritual, ¿no? Antes como que el acompañamiento espiritual estaba reducido pues a nosotros, clericalizado, exactamente a nosotros, ¿verdad? Bueno, las religiosas eran más acompañantes espirituales que nosotros, aunque no le poníamos nombre. Y ahorita no, ¿verdad? Tanto laicos y laicas, religiosos, religiosas que se quieren formar y se quieren formar bien para acompañar, como también gente que ya busca a estas gentes que se van formando en el acompañamiento. Y eso para mí ha sido una cosa muy positiva de los laicos, de los centros de espiritualidad. También cursos para integrar las dos primeras cosas que decían, ¿no? El crecimiento humano, el desarrollo humano, con el crecimiento espiritual, con el desarrollo espiritual. Entonces, talleres de heridas y de no sé qué, del niño perdido y hallado. No, ese no. En fin, el niño herido. El niño herido, ¿verdad? Bueno, diversas talleres de perdón, talleres de culpa, más desde lo, podríamos decir, del crecimiento humano, pero como ya muy interrelacionados con la fe. Y bueno, pues todas las actividades, insisto, propiamente espirituales, ejercicios espirituales, talleres de oración, formación teológica, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son las actividades, y que ahorita también por esto de la pandemia como decía hace rato, se ha multiplicado en las redes sociales, ¿no? Padre José Luis, ¿qué libro es ahora el más vendido? Ahorita, pues el que más se vende es la Fratelli Tutti, ¿no? Es pues por la actualidad, por el sentido, por ser de quien viene. Pero en general los libros más vendidos son las encíclicas del Papa en esta línea, ¿no? Los documentos papales. La Amoris Laetitia,
el documento sobre la Gaudete Exsultate, etcétera. O sea, los libros en general siempre, los libros los documentos papales son, y ahorita pues sí, la Fratelli Tutti. El incremento de la venta en Biblias, ¿no? La Biblia latinoamericana es algo que se vende muchísimo y decimos, bueno, ¿y dónde están tantas Biblias, verdad? Porque pues nosotros ni siquiera somos el más vendedor, ¿verdad? Pero se venden y se venden muchísimo. Y dice uno, ojalá que no sea nomás para regalos, sino para que realmente pues nos lleven a un conocimiento interno del Señor Jesús para más amarlo y mejor seguirlo, como dice San Ignacio de Loyola. Ya en cuestiones, por ejemplo, han tenido mucha venta, pues los libros, esta colección de libros de la prevención de la Iglesia, ¿verdad? Que pues trata sobre el abuso y el acoso sexual en México y en Latinoamérica, ¿no? Y creo que es de las pocas editoriales, junto con la Pontificia y CEPROME, que han Sí, sacado tanta literatura sobre este tema en concreto. este tema, sí, tuve una colección de 5 libros sobre la prevención, o el libro de la espiritualidad del ministro extraordinario, el padre Marcelino Delfín, también ha sido muy, muy solicitado para quienes visitan enfermos, están en contacto con la fragilidad humana. Propiamente de espiritualidad, bueno, también es de espiritualidad, pero los libros de Luis Valdés, del padre Luis Valdés, por ejemplo, Comunicación y Manejo de Sentimientos, el don de la sexualidad, el perdón, son muy que integran pues la fe y el crecimiento humano, o los libros del padre Enrique Ponce de León, Testigo del Señor Jesús, sobre todo, pero también el Señor Jesús, que apuestan pues a esta riqueza de la espiritualidad muy cercana a la ignaciana, pero que es mucho más amplia. Creo que son los más vendidos, ¿no? También tenemos algunas novedades en este sentido que valen la pena y esperemos que tengan pues buena acogida. Por ejemplo, ante el directorio para la catequesis que sacó pues la CELAM y la conferencia, hay una lectura teológica pastoral, un libro coeditado con la DINEC, escrito por especialistas que dan fe bueno, que presentan un desarrollo sobre este directorio catequético que puede ser muy bueno para complementar el mismo directorio. El padre Enrique Ponce de León acaba de sacar un libro, Yeshua, que es como una experiencia personal de sus propios ejercicios y que pues para mí se me hizo muy bello de todo lo que comparte sobre su relación con Jesús. Y distintos libros como El héroe del pueblo grande, que es más como una novela, donde un panorama de cómo leer la adversidad del ser humano de José Juan Barrera, ¿no? Y también Polvo enamorado, que es un ensayo sobre los santos de América de Mauricio Sanders, que también pues, nos puede ayudar a conocer a grandes hombres y grandes mujeres en América Latina que pues que se han dado su vida en el seguimiento de Jesús, y pues conocerlos nos puede ayudar a confrontarnos también con nuestra propia vida, ¿no? José Luis, ¿cómo podemos fomentar la cultura de la lectura del libro religioso en Latinoamérica? Bueno, yo creo que, por ejemplo, para nosotros esa es una de las, ¿cómo podría decir?, de los intereses, de lo que estamos como atentos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que, por un lado, la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Y qué podemos ofrecer para que realmente haya este crecimiento en la fe que hemos tanto dicho, ¿no? Y pues entonces apostar por esos temas que valgan la pena y estar atento a lo que la gente tenga, ¿no? También pues buscar autores relevantes para la comunidad que sepan leer los signos de los tiempos y sepan expresarlo
en buenos libros, ¿no? Y, y en ese sentido, pues como ya he dicho, apostando por la formación interior de las personas, eh, para que también se interesen en leer algo que les dé más en cubrir sus necesidades, pues para crecer en la fe desde la lectura, ¿no? Es un Ujú. reto, y ahorita es un reto todavía más fuerte porque pues la situación económica hace que el libro religioso no sea tan necesario, pero por otro lado sí es necesario para la gente, entonces es un reto cómo hacer para que la... Y bueno, los latinoamericanos no somos especialmente lectores, pero bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene la Iglesia para influir en la cultura y en las decisiones socioeconómicas en momentos como este, como los que estamos viviendo a nivel cultural? ¿Qué oportunidades puede ofrecernos buena prensa en este tiempo y además de cambio, ¿no? De crear una cultura de cambio? Claro. Yo creo que, bueno, primero es mmm, vivir con humildad, ¿no? O sea, yo creo que la iglesia sí tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Pero, eh, pero no somos el centro del mundo, pues, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que sí, sí, saber reconocer nuestro aporte como iglesia, pero al mismo tiempo saber que hay otros aportes muy válidos y de los cuales podemos a los cuales podemos secundar y ser segundos. Entonces, este, la iglesia en algunas cosas puede ser como el cimiento para algunos aportes, pero en otras puede ser con humildad caminar detrás de otros y seguir apoyando, ¿no? Segundo, creo que también tenemos que darnos a un trabajo de formación para saber qué es lo que tenemos que aportar. Dentro de la iglesia hay una gran cantidad, enorme cantidad de laicos y laicas que están bien formados, que ya tienen un aporte en la política, en la economía, en la cultura en general, en las artes, desde las universidades, eh, en muchas disciplinas donde influyen. Entonces, pues saber que son iglesia, ¿verdad? Y que ellos aportan desde su ser de iglesia y que están formados, ¿no? Cómo ayudarnos unos a otros para que esto se sienta como un trabajo de iglesia, ¿no? Eh, Cuando, ahorita que sale esta, ¿cómo se llama? La encíclica Fratelli Tutti, yo me ponía a pensar y platicando con algunos compañeros todo el proceso que se llevó para esta Fratelli Tutti, ¿no? Eh, Todo el trabajo de investigación, de documentos previos, de consulta, de trabajo conjunto, para que después el Papa dijera, creo que por aquí va la cosa. Esto me parece bien, esto lo retomo, esto no lo tomo, ¿no? Eh, por ejemplo, los sínodos, ¿qué hay detrás de un sínodo, no? Todo un proceso. Entonces, saber eso, que como iglesia podemos trabajar en conjunto, sabernos valer de toda la riqueza que hay en nosotros, en nuestra gente, en todos los que estamos ahí, y saberlo compartir y saberlo dar a los demás. Y tercera cosa, pues hacerlo con oportunidad, ¿verdad? Eh, si tenemos una palabra, decirla. Si tenemos un aporte, proponerlo. Si tenemos que ser críticos ante cuestiones que puedan ser negativos, hacerla, ¿verdad? Solo desde los valores del Evangelio, de los valores de Jesús, y no paralizarnos por miedos o falsas prudencias. Entonces yo creo que la iglesia puede tener un aporte especial en algunas ramas, compartido en algunas otras ramas, crítico en algunos aspectos. Y creo que sí, como iglesia, con humildad, podemos ser semillita para pues aportar esta cultura y estas decisiones importantes que se están dando o que se tienen que dar en nuestros países de América Latina.
Pues muchas gracias, se nos ha ido el tiempo, ha sido una gozada compartir, hablar con usted, sobre todo de sus experiencias desde los centros espirituales, ahora, por supuesto, desde la experiencia en Buena Prensa. No se olviden que un libro nos da vida, nos crea ilusión y muchos sueños. Así que todo el mundo a leer, vayan a Buena Prensa. Gracias, Padre José Luis Serra, por estar con nosotros. Gracias a ti. Un saludo a toda la Compañía de Jesús en México y a toda la Compañía de Jesús que nos ven desde los diferentes países que se emite este programa. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.